satisfacción personal poder estar aquí junto con el profesor Ángel Luis Pujante para realizar este nuevo conversatorio que hemos llamado Literatura en tiempos de crisis, porque justamente estábamos conversando con el profesor Ángel Luis sobre la situación difícil que vivimos en distintos países y a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, que ha golpeado muy fuertemente también la educación. Y sin embargo, con estos conversatorios, para recordar un poquito el propósito de ellos, pues lo que queremos es no perder estos espacios en los que nos sentamos a conversar con ustedes, con el público, estudiantes, colegas profesores de nuestra universidad y de otras universidades, gente particular que está interesada en nuestros temas literarios. En esta época de confinamiento y de restricciones pues, que tenemos. Y yo creo que en la literatura encontramos siempre un aire fresco para respirar, siempre encontramos, lo digo muy desde lo personal, un motivo por el cual seguir dedicados a la lectura literaria, que yo creo que es uno de los grandes valores culturales que tenemos pues, a nuestra disposición, sí, y que tenemos que, digamos, saber aprovechar y valorar. Y Shakespeare, que es nuestro protagonista el día de hoy, pues es uno de los escritores quizá más recordados, más importantes a nivel mundial. Así que le agradezco mucho, profesor Ángel Luis, por estar aquí con nosotros. El gusto es mío. Gracias y, pues, por la invitación, sí, también. Muchas gracias, profesor. Entonces, pues les cuento, el profesor Ángel Luis Pujante, para quienes no lo conocen, es licenciado en Filología Moderna, inglesa y alemana en la Universidad de Barcelona y doctor en Filología en la Universidad de Salamanca, y ha trabajado en la Universidad de Murcia, es profesor emérito de la Universidad de Murcia, es un gran estudioso de la obra de William Shakespeare, ha traducido gran parte de su obra, ha recibido Premio Nacional de Traducción en España, justamente por sus traducciones de la obra de Shakespeare, y ha liderado y sigue vinculado a un proyecto maravilloso, me parece a mí, que es el proyecto de Shakespeare en España, de la recepción de Shakespeare en España y en Europa, que es un proyecto además que ha vinculado a otros investigadores y que digamos, ha generado libros y artículos de gran interés para el conocimiento sobre Shakespeare, y hoy estaremos hablando justamente de eso. Entonces, este es nuestro gran invitado, insisto, un honor tenerlo aquí con nosotros, profesor Ángel Luis. Bueno, muchas gracias. Vale, bien, y pues para comenzar, justamente, quisiéramos tocar un primer tema introductorio que tiene que ver con la vida de Shakespeare y su contexto. Con el profesor Ángel Luis un poco conversamos de esta cantidad de especulaciones que hay alrededor de la vida de Shakespeare, que han dado incluso para películas estilo Hollywood sobre si realmente tenemos un personaje Shakespeare que escribió obras o no, o fue simplemente un intermediario de otros, pero tenemos también una información, si acaso restringida, de todos modos valiosa, para poder despejar una serie de especulaciones, ¿no?, que se han tejido alrededor de su vida. Entonces, quizá una primera pregunta para comenzar nuestra conversación, profesor Ángel Luis, sería eso: ¿qué conocemos, hasta dónde conocemos la vida de William Shakespeare y en dónde comienza un mundo de especulaciones un poco teatrales? Pues fíjese, en el siglo XVIII, uno de los editores de su obra escribió más o menos esto: lo único que se sabe con alguna certeza de la vida de Shakespeare es que nació en Stratford-upon-Avon, se casó, tuvo hijos, se fue a Londres, donde trabajó como actor y escribió obras de teatro,
y luego se retiró, se fue a su pueblo de nuevo, otorgó testamento y murió. Bueno, si esto es una biografía, el caso es que parece una exageración, pero la verdad es que mucho más con certeza tampoco tenemos. Bueno, hay un fondo de verdad, es lo que quiero decir. Un fondo de verdad, pero es un hecho que hay muchos documentos sobre él, pero son esos, son documentos administrativos. Y no nos dicen nada del hombre Shakespeare, salvo alguna excepción, como el testimonio de Ben Jonson, por ejemplo, y no mucho más. Pero bueno, ya que ha mencionado la actual época en la que estamos, me voy a permitir una observación respecto a lo que he dicho, que hay por un lado datos y hechos verificables y otros que no lo son. Entonces yo creo que el primer dato verificable y ahora muy, muy pertinente es que casi 3 meses después de nacer se declaró la peste en su pueblo y continuó durante 6 meses o algo así. Entonces, él se salvó. Es decir, muchos niños murieron en esa epidemia y él se salvó. Por eso creo que tiene razón un biógrafo de Shakespeare reciente que dice que el mayor logro de Shakespeare es no solo haber escrito Hamlet, sino haber sobrevivido su primer año. Okay. Porque efectivamente las epidemias de peste que se producían entonces eran muy, muy seguidas, muy continuas. En vida de Shakespeare él pasó por varias. Entonces esta fue la primera que le pilló de niño. Y afortunadamente sobrevivió, ¿no? Luego, claro, no podemos olvidarlo, sus propias publicaciones en las que figura su nombre, empezando, y esto lo digo porque mucha gente lo olvida, sus poemas, es decir, el nombre de William Shakespeare aparece en las primeras ediciones de Venus y Adonis y de la violación de Lucrecia. Estoy hablando de 1593 y 1594. Y a propósito, parece ser que él pudo escribir estos 2 libros de poemas porque se había declarado una peste en Londres. Por lo tanto, los teatros los cerraban y mucha gente se tenía que ir al campo. Yo no sé él dónde estaba exactamente, nadie lo puede saber, pero lo que es cierto es que él aprovechó estos meses largos para escribir poesía, ya que no podía hacer teatro. Y luego todo lo demás son datos no verificables y leyendas. Por ejemplo, vamos a ver, porque hay una fase muy interesante, ojalá se pudiera encontrar algún documento, que es lo que llaman los años perdidos. Es decir, en 1585 él desaparece de su pueblo y hasta 7 años después no se sabe nada de él. Y es entonces cuando hablan de él en Londres. ¿Qué fue de él en ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hacía? Bueno, pues hay una información que viene ya de finales del siglo XVIII, en las Brief Lives, en las vidas breves de Aubrey, que dice que fue el maestro en el campo. No es imposible, es una posibilidad bastante aceptable porque él tuvo una educación humanística muy grande, muy fuerte era entonces, y estaría en condiciones de ir a una casa señorial del campo de Inglaterra y dar clase a los niños que hubiera en esa familia. De hecho, se ha encontrado un nombre muy parecido al suyo en una mansión de Lancashire, del norte de Inglaterra,
Y ahí él consta el nombre de Shakespeare. Y dice, no, que eso es lo mismo que Shakespeare. Bueno, eso es muy difícil de demostrar. O sea, no sabemos si era la misma persona o no. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un hecho. Es un hecho que puede aceptarse. No tenemos documentación, tenemos lo que alguien dijo, que le transmitieron a este biógrafo, y ya está. Pero bueno, lo que sí que es una leyenda, y podemos citar un montón, pero yo me voy a limitar a uno o dos, es una leyenda muy bonita que dice que él escribe La Tempestad. La Tempestad, recuérdese que el protagonista es Próspero, que crea su propio teatro y se despide de lo que ha hecho. Teatro entre comillas, pero en definitiva actuación, ¿no? Entonces, cierta crítica de tendencia romántica, aunque sea de finales del siglo XIX, ve en Próspero una proyección de Shakespeare que está a punto de abandonar su carrera dramática y se va a retirar a su pueblo. Bien, eso está comprobado que no es así, porque primero de todo él sigue escribiendo después de La Tempestad. Él escribe El Cuento de Invierno, él escribe en colaboración con John Fletcher Los Dos Nobles Parientes, y él escribe El Perdido Cardenio también. Entonces todo esto está ahí, y esto lo escribió después de La Tempestad. En 1613 compra una casa en Londres. Es la primera vez que compra propiedad en Londres. Luego, en 1613 está todavía en Londres, no se ha ido a su pueblo. Y en 1614 recibe a un vecino de su pueblo en Londres. O sea que en 1614, 2 años antes de su muerte, todavía está en Londres. O sea, no se ha jubilado así como así, ¿eh? Bien, luego otra sería cómo muere, cuando muere. Es decir, ¿de qué murió Shakespeare? Bueno, pues hay una, para mí, leyenda según la cual él murió de una fiebre contraída en una noche de juerga en una taberna. Según eso, Wright y Ben Jonson fueron a verle a su pueblo y él los llevó a una taberna y allí bebieron de más, con la consecuencia de que él contrajo una fiebre y murió después. Bueno, eso es muy curioso, pero es increíble porque se escribió en 1662, es decir, casi 50 años después de morir. Y lo escribió una persona que recogió el dato de una taberna de allí. Era el párroco de allí quien tomó la nota de eso. Pero bueno, vamos a ver. Hay miles de historias de borracheras en tabernas, ¿verdad que sí? ¿Y qué crédito le podemos dar a eso? Tampoco consta que Ben Jonson estuviese o fuese o hubiera estado en Stratford en su vida. Entonces, no sé. Ahora, hay un dato interesante cuando dice que murió de una fiebre contraída. ¿Pero fue contraída por beber? Entonces viene una biografía también bastante reciente y nos dice, y esto es muy probable, que murió de fiebre, pero fiebre tifoidea. Y fiebre tifoidea por una razón, porque, vamos a ver, Shakespeare había comprado en su pueblo la casa que se llamaba New Place, y al lado de esa casa corría un riachuelo que llevaba agua contaminada y fétida. Y eso era suficiente, según se ha demostrado después, que podía ser mortal. Entonces sí que pudo contraer una fiebre y morir de eso, pero no por beber,
sino por las condiciones o las malas condiciones higiénicas de un riachuelo que pasaba por al lado de su casa. Bueno, pero estamos en las hipótesis, pero dentro de las hipótesis hay probabilidades, ¿no? Y esta última que acabo de decirle, pues a mí personalmente me parece más probable que otras, ¿no? La de la borrachera, no lo sé. Así es. Hay otras, es que este tema es muy interesante, pero hay otras, no sé si son leyendas, pero especulaciones Sí. alrededor también de la vida matrimonial de William Shakespeare. Bueno. Un matrimonio que al parecer es un poco forzado porque es una mujer mayor que él y que parece estar ya embarazada, ¿no? Sí. Pero luego también hay especulaciones sobre la posibilidad no sé, de relaciones sentimentales entre Shakespeare y varones nobles ingleses, a quienes dedica algunos de sus libros. ¿Qué opina usted que hay de cierto en esas especulaciones? Se puede decir lo que se quiera, no hay ningún documento ni nada que diga que él tenía relaciones homosexuales ni nada de eso. Son suposiciones. No sé si han oído hablar usted de una, bueno, llamemos la biografía de Stephen Greenblatt. Entonces él dice que Shakespeare pudo estar acostándose con hombres y mujeres tranquilamente toda su vida en Londres. Y bueno, pues sí, claro que sí, pero también podemos decir claro que no, porque si no tenemos ningún documento que lo justifique, pues nos quedamos en la incertidumbre y acabamos diciendo, mire, mejor dejarlo y vamos a lo que conozcamos, y si podemos encontrar algún dato, algún documento, pues enhorabuena y nos felicitaremos todos mucho. Pero de momento es que no hay más. Lo siento. Luego, claro, de acuerdo. me he saltado, no sé si usted quiere que hablemos de eso, de cómo llega a Londres, porque eso sí que está más o menos documentado. Sí, claro que sí, es muy interesante porque también tiene que ver con su ingreso, si no estoy mal, al mundo del teatro propiamente dicho, ¿no? Sí, efectivamente, eso entra en los llamados años perdidos, y la gran pregunta ahí es cómo él se relaciona con el mundo del teatro de Londres para que en 1592 haya la primera referencia a él en Londres. ¿Cómo es posible? Es decir, según alguna leyenda, yo recuerdo haber leído una biografía de Shakespeare hace mucho tiempo que decía que llegó a Londres y como no tenía ningún trabajo, estuvo cuidando de los carruajes y de los caballos de los señores que iban al teatro. Bueno, pues eso es una fantasía, porque no hay nada que lo diga así. Entonces mi pregunta sería, pero vamos a ver, ¿es imposible que él hubiera establecido contacto con el mundo del teatro antes de ir a Londres? Por lo tanto, que no hubiera ido así a la aventura, sino sabiendo a dónde iba y con quién tenía que hablar, porque las compañías itinerantes viajaban por Inglaterra y consta que pasaban por Stratford, por su pueblo. Consta porque ahí están los recibos, las facturas, lo que les pagaba, todo eso. Bien, entonces él pudo allí perfectamente establecer contacto con ellos, saber cómo estaba la situación y saber perfectamente que en aquel momento había un auge muy grande en el mundo del teatro en Londres. O sea, en Londres, en aquellos años, empezando creo yo que en 1570 y algo, donde ya se documenta un primer teatro, a partir de ahí sigue habiendo cada vez más teatros. Y en 1616 o por ahí, 17, alguien escribe que hay más teatros en Londres que en ninguna parte de Inglaterra. Entonces, nos está diciendo que hay una actividad teatral comercial. Estoy hablando del teatro comercial. Por lo tanto, una oportunidad para gente como él, que tenía alguna instrucción en humanidades, en retórica,
etcétera, que sabía escribir, en una palabra. Y entonces había una verdadera demanda de obras de teatro. Entonces, ¿qué tiene de particular que algún actor que pasara por allí, por Stratford, ya en su día le dijera, oye, pues, si tú crees que sabes escribir, pues, ¿por qué no vienes a Londres y allí te pones a prueba? Y además, pues te pones a prueba como actor también, no solo como escritor, porque él empezó como actor, eso parece claro, y continuó de actor toda su vida prácticamente. Bueno, el caso es el siguiente. Si todo es más o menos como estoy diciendo, él ya estaría trabajando en una compañía, en la de Chamberlain's Men, o sea, la compañía de los hombres del chambelán, hacia 1590, 91. Y en 1592 hay un documento muy famoso que conocemos todos los que leemos las biografías y estudiamos lo que puede haber de Shakespeare, que es el de un dramaturgo que está en muy baja forma y en horas bajas. Está muy mal, está moribundo, no le dan trabajo, se está muriendo y escribe un folleto dirigido a los compañeros escritores, Marlowe y otros. Y les dice más o menos esto: no os fiéis de ellos, don't trust them. ¿De quién está hablando? Them. ¿Quiénes son ellos? Los actores. Porque entre ellos hay un cuervo advenedizo, un cuervo advenedizo, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de actor, y esto es una cita tergiversada, pero una cita, supone que es tan capaz de rellenar un verso blanco como el mejor de vosotros. Y siendo todo un factotum, imagina que es el único agitaescenas del país. Lo voy a decir en inglés. The only shake scene in the country. O sea, shake scene, agita escenas. Es mucha coincidencia, porque el verso que cita es de Enrique VI, tercera parte, escrito por Shakespeare. No dice exactamente corazón de tigre envuelto en piel de actor, dice corazón de tigre envuelto en piel de mujer, porque hay un personaje femenino que está ejerciendo crueldad en esa escena, ¿no? Bien, entonces, shake scene, o sea, Shakespeare, shake scene, agita escenas. Entonces, dice que es un factotum. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se puede interpretar esto? Hombre, pues parece que el señor Robert Greene, por más señas, ¿no? Se ve, se siente amenazado y les está avisando, les está advirtiendo a todos los demás: llevad cuidado, que al paso que va, os va a empequeñecer. Y otra cosa que dice también es el hecho de que se le conoce, por lo visto, por lo menos más, o por lo menos igual, como actor que como escritor, porque efectivamente él actuaba también. Y si es así, entonces lo que está diciendo es que lo desprecia o no lo aprecia, o cómo se atreve este señor a escribir verso blanco, etcétera, siendo un mero actor. O sea que ya tenemos aquí un documento no muy agradable, por cierto, para Shakespeare, ¿no? Pero, bueno, un documento en el que está claro que él ha llegado allí, a Londres, y está teniendo éxito. Y por lo visto, éxito comercial, y está ganando dinero. Mientras que Robert Greene está, el pobre, muerto de hambre y se está muriendo. De hecho, es un documento que escribe en su lecho de muerte.
Yo creo que con esto empezamos a ver un poco aquí la cara de Shakespeare, si es que se puede ver la cara, pero por lo menos el nombre Sí. en esos años oscuros, y de repente él aparece ahí. Y no olvidemos que al año siguiente ya su nombre va a aparecer en un libro de poemas, en la dedicatoria a su mecenas, al conde de Southampton, que me parece que lo ha mencionado usted hace un rato, ¿no? Así que esto es lo que hay. Y bueno, yo creo que fuera del testimonio quizá de Ben Jonson, no hay nada. El testimonio de Ben Jonson también es interesante. Pero bueno, no sé si quiere que sigamos con esto. Si le parece, hablemos un momentito de ese comentario de Ben Jonson, que si no estoy mal es de 1598, ese testimonio de Ben Jonson en la obra Every Man in His Humor, en donde menciona a Shakespeare. No, yo estoy hablando de un cuaderno de notas de Ben Jonson, que escribe en 1642 y que queda sin publicar, bueno, 42 quiere decir años después de la muerte de Shakespeare, ¿no? Se llama Timber. Claro. Y en él, en ese testimonio, lo que él hace es curioso porque lo que quiere hacer ahí Ben Jonson es oponerse a los admiradores de Shakespeare, a ver si lo digo, templándoles el entusiasmo. Porque lo que está ocurriendo es que los actores están diciendo, mira, Shakespeare jamás borró o tachó un verso. Fíjate qué talento tenía. Y Ben Jonson replica, ojalá hubiera tachado miles, porque le faltaba arte y necesitaba revisar y revisar. Bueno, supongamos que es así, que es verdad, no lo sé, pero era la opinión de Ben Jonson porque Ben Jonson era un clasicista. Entonces, él quiere poner las cosas en su sitio. Y añade, esto lo digo para explicar mi situación y para corregir las exageraciones de algunos que dicen eso. Pero que conste que yo quería mucho a Shakespeare y le quería, dice, al borde de la idolatría, porque era un ser humano noble, franco, y lo único es eso, que tenía un ingenio desbordante, había que pararlo porque hablaba mucho, así que estaba continuamente, había que frenarlo, dice, esta es la palabra. Pero termina ese testimonio, y es muy interesante, porque dice que redimía sus defectos con sus virtudes. Redimía sus virtudes, claro. Y es que esto nos lleva a lo que va a pasar más tarde, cuando se inicia el debate que pone en funcionamiento Voltaire. Voltaire es quien se pone a hablar como neoclásico de virtudes y defectos en Shakespeare al principio. Pero bueno, eso nos lleva a otro tema. O sea, que Sí, pero vamos explicándonos allí, que ese justamente es el proceso de lectura y de recepción de Shakespeare, ¿no es verdad? Sí. No, lo que quería decir es que lo que dice Ben Jonson es un testimonio sobre el hombre Shakespeare, que es importante, pero también es importante saber lo que él opinaba, no solo de la persona, que dice que era muy noble, franco y noble, etcétera, sino además que escribía de una determinada manera que muchas veces era admirable y otras veces no lo era. Entonces él quiere poner las cosas en su sitio. Eso es lo que yo quería decir. Pero bueno, no sé si con esto de momento basta y podemos pasar a otra cosa, como prefiera. Sí, pasemos un poquito a la obra de Shakespeare y quizá un poquito a la manera de trabajar de Shakespeare, porque hay una cosa que es muy particular y que no sé si todo el mundo conoce bien, pero
es el uso que hacía William Shakespeare de distintos tipos de fuentes, de crónicas medievales, de fuentes clásicas latinas, incluso de obras de contemporáneos suyos, de donde él tomaba distintos elementos para la creación de sus propias obras. Entonces, nada, que nos hablaras un poquito de ese uso que él hace de las fuentes. Bueno, de hecho, Shakespeare no es el único que se sirve de fuentes antiguas, modernas y de todo tipo para escribir sus obras. Lope de Vega también lo hacía. Le cito el caso famoso de la obra equivalente a Romeo y Julieta, que es Castelvines y Monteses. Eso es Romeo y Julieta con final feliz y basado en Mateo Bandello. O sea, la fuente es común. No sabemos con precisión si Shakespeare utilizó a Bandello mucho o poco, porque contó con una fuente posterior inglesa, pero Lope de Vega sí que parece que utilizó la fuente de Bandello. O sea, que quiero decir que no es Shakespeare únicamente, están todos sus contemporáneos trabajando así y no lo tienen a menos. Es la forma como se concibe o como se espera que trabajen, no inventándolo todo. Bueno, y entonces, dicho esto, yo creo que podemos convenir en que el estudio de las fuentes las fuentes son un instrumento fundamental en la historia literaria, sino una actividad decisiva en la crítica literaria, y más cuando estamos hablando de Shakespeare, Lope, etcétera, y de toda esa época que sabemos que trabajaban con fuentes. Lo que ocurre es que hubo un desprestigio bastante grande de quienes estudiaban las fuentes y lo ceñían todo al uso de fuentes, especialmente paralelos verbales. Porque parece ser que lo que no gustó y acabó creando crítica adversa es que no pasaran de ahí. Porque, bueno, muy bien, usted ha encontrado paralelos verbales, ha encontrado una fuente, bueno, ¿y qué conclusiones saca? Entonces yo creo que ese es el paso importante, y por eso yo creo que en el caso de Shakespeare el instrumento de la fuente es absolutamente necesario, porque leyendo la fuente y viendo lo que hizo Shakespeare, vamos entonces a apreciar la originalidad, su capacidad transformadora y, en definitiva, su talento, o si se quiere, su genio. ¿Por qué no? Mire, por ejemplo, Cincio escribe una historia de la que deriva luego Otelo. Pero la historia de Cincio es una historia farragosa, como pocas, y sórdida. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible escribir una tragedia como Otelo, tan vigorosa, tan intensa, tan compleja, a partir de un material tan malo como es ese? Es malo, no se puede decir otra cosa. Bueno, pues yo creo que eso permite entender y valorar mejor a Shakespeare. Es un ejemplo. Pero yo diría más. Y estamos en una época en la que mucha gente aprende por los mass media. O sea, muchos de nuestros profesores son periodistas, no especialistas. Entonces se lo digo porque cuando se ponen a hablar de Shakespeare y de otros como Shakespeare, tienden a simplificar las cosas. Y entonces añaden información sobre su obra y sobre los métodos de trabajo, por lo que me preguntaba usted, y por supuesto sobre las fuentes. Pero es que le voy a dar un dato concreto. Yo no hace mucho, hace unos años, leí a propósito de Romeo y Julieta en un periódico que decía la historia que inventó Shakespeare. Y yo me quedé así, digo, pero Shakespeare no inventó ninguna historia. La historia de Romeo y Julieta tiene antecedentes que se remontan a la novela griega. Entonces, ¿de dónde ha sacado este señor esa información? Bueno, el problema es que
eso lo va a leer mucha gente y se lo va a creer, como se creen las fake news, los bulos, que están saliendo ahora continuamente por uno u otro motivo. Yo creo que ahí, si estamos más o menos de acuerdo en la importancia de las fuentes, quizá el paso siguiente sería empezar a distinguir lo que es de verdad una fuente, de lo que es una influencia, de lo que es un antecedente y, no digamos, de lo que es un préstamo, un eco, etcétera. Hay una complejidad de conceptos que es muy importante, en mi opinión, deslindar. Porque he mencionado hace un momento la fuente, perdón, el antecedente de Romeo y Julieta, Abroko Mesiantia, de novela griega, por lo tanto, de novela siglo IV después de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, eso no lo conoció Shakespeare. Luego vienen las novelas italianas, la de Luigi da Porto, la de Matteo Bandello, que no está claro si Shakespeare las leyó o las pudo tener traducidas a, en fin, un texto, pudo disponer de un texto escrito o no. Pero lo que no se puede dudar es que Romeo y Julieta tiene antecedentes y que puede haber o no influencia y tiene que haber habido una fuente. Entonces ya con esto espero haber deslindado un poco estos conceptos, amén, claro está, de algún posible eco aquí o allá, de alguna otra fuente. Pero voy a ir terminando con esto, a no ser que me pregunte usted más sobre esto, pero, por ejemplo, vamos a ver, porque el uso de las fuentes, el problema que yo veo también es que muchas veces se limita el concepto de fuente a fuente escrita o impresa. Y yo quisiera extender, ampliar ese concepto, porque le voy a dar un caso concreto, dos, y si quiere tres, pero bueno. El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia procede de una novela que está en una colección que se llama Il Pecorone, de Giovanni Fiorentino. Bueno, pues puede haber otras fuentes, ninguna traducida al inglés. Luego podemos sospechar que Shakespeare sabía italiano, bueno, pero el problema está en que en el Mercader de Venecia hay 5 elementos decisivos que solo pueden provenir de Fiorentino. Entonces, Fiorentino tiene que ser, o sea, el Pecorone de Fiorentino tiene que ser a la fuerza la fuente principal de Shakespeare. Ahora, a partir de ahí, nosotros podemos elucubrar o conjeturar a ver cómo pudo llegarle a Shakespeare ese texto. Y si no creemos que sabía italiano, pues alguien se lo pudo traducir o alguien le pudo contar la historia después de haberlo leído en italiano, que en Londres había gente que sabía italiano, no necesariamente Shakespeare. Otro caso, este español, Noches de invierno. Noches de invierno de Antonio de Esclava se publica en Pamplona en 1611. Perdón, estoy confundiendo. 1609. 1611 es la fecha de La Tempestad. Bueno, pues La Tempestad tiene un argumento que está ya antes, con otros nombres, en otra situación, en Noches de invierno. Entonces, claro, la gran pregunta es, entre las muchas fuentes posibles, esta parece una fuente muy probable. El problema es cómo le llega a Shakespeare un libro en español 2 años o 1 año antes de que escriba y monte en el teatro La Tempestad. Y ahí es donde tenemos que admitir que, bueno, imposible no tiene por qué ser. Alguien a lo mejor sí que recibió el volumen
vio una historia y, bueno, pues le dijo o le tradujo sin necesidad de que él supiera español. Bien, pues entonces quiero decir con esto que las fuentes no son necesariamente las fuentes escritas. Alguien le pudo contar. Y luego está ya, y termino con esto, un caso que para mí es muy elocuente, que es el del rey Lear. El rey Lear tiene una fuente doble, por lo menos. Una es una obra que se representó en Londres con casi el mismo título, el rey Lear, pero escrito L-E-I-R, Leir. Bien, pero es que además en la historia de Inglaterra y de todas las islas británicas, en general, está la obra histórica de Geoffrey of Monmouth, Godofredo de Monmouth se traducía al español. Bueno, ahí hay una historia de un rey Leir, que vivió 9 siglos antes de Jesucristo. Y la historia ya dice que hubo un rey llamado Lear que un día reunió a sus 3 hijas y les preguntó: ¿cuál de vosotras 3 me quiere más? Y quien dijera que le quería más, en opinión del rey, iba a recibir el mayor premio posible. Bueno, la historia ya la conocemos, pero lo cierto es que de un modo u otro, con una historia basada en una obra de teatro ya representada o en lo que es una leyenda recogida en la historia de los reyes ingleses, de una forma u otra, da la impresión de que la historia original, que tiene final feliz, es algo que a Shakespeare no le entra en la cabeza. Es decir, Shakespeare parece decirse a sí mismo: con estas premisas no se puede llegar a un final feliz. Y entonces él le da la vuelta al tema y escribe una tragedia que se aparta de todas las fuentes. Es decir, se bebe las fuentes que hay, pero se aparta de ellas y crea, bueno, una tragedia que podemos llamar apocalíptica, como sabemos, ¿no? Y claro, también es curioso que años después, a finales del 17, cuando empieza a representarse a Shakespeare en los teatros de Londres, teatros distintos, ya no son como el Globe, nada de eso, no tienen esa forma, y ya son para un público más selecto. Ahí ya lo adaptan a Shakespeare, ya empiezan a adaptarlo en su propio país. Y la adaptación del Rey Lear tiene también final feliz, es curioso. En su propio país adaptan el Rey Lear y así continúa hasta el siglo XIX. Entonces, por eso, el novelista español Juan Benet, no sé si lo han leído allí, escribía ensayos y decía: esta obra, el Rey Lear de Shakespeare, a diferencia de Hamlet, Otelo, Macbeth, no tiene necesidad trágica, carece de necesidad trágica. ¿Por qué? Porque él sabía que si Shakespeare había escrito la tragedia, una tragedia, por lo tanto, con final desastroso, como ocurre ahí, y Tate había escrito al final del 17 la adaptación con final feliz, entonces es que el final puede ser uno u otro, indistintamente. Y la conclusión que él sacaba es que no hay necesidad trágica. No sé, alguien puede decir, pues está equivocado, pero bueno, creo que tiene que ver con el uso de las fuentes. Para mí, desde luego, es fundamental, es decisivo haber leído las fuentes para llegar a un entendimiento completo de una obra de Shakespeare, para entender todo el proceso que ha seguido desde la lectura inicial hasta la transformación final. Ya no sé si... Es muy, muy interesante ese trabajo, qué interesante. La profesora Patricia Simonson tenía un comentario sobre este punto. Si quiere, profesora Patricia, está por ahí.
que te quería hacer una... No la veo en pantalla, leo su nombre, Patricia. Estoy otra vez aquí. Bueno, no la veo, lo siento. Ahora sí. Vamos. Dos comentarios chiquitos. Pues para más tarde tengo una pregunta que es más complicada, que me gustaría mucho hacer, pero ahorita sobre lo de las fuentes, pues uno que leer la historia de del rey y de las tres hijas, sí, es también parte de uno de los cuentos de Grimm. No sé si se acuerda de ese, que es la de la chica de los gansos. Claro que sí. Hay un forma parte, rey. Sí, forma parte de los cuentos españoles, porque es un cuento ¿sí? Sí. La versión española es como la carne quiere a la sal. Sí. Es la respuesta que le da la tercera hija al padre. Cuando le dice, ¿cómo me quieres, hija? De las dos hermanas mayores dice, te quiero como el sol y las estrellas, etcétera, etcétera. Y la tercera dice, te quiero como la carne quiere a la sal. Y el padre no lo entiende. Esa es la versión española. En Grimm es lo mismo. En la versión de Grimm, la hija le dice efectivamente, te quiero como quiero la sal. Y entonces el padre se pone furiosísimo y manda al destierro a la hija con un bulto de sal en el hombro. Yo quería decir una cosita así sobre el asunto de las fuentes, porque a mí me parece que una de las cosas más bellas que nos enseña Shakespeare cuando estamos dispuestos a verlo y cuando vamos más allá de lo mediático justamente, es justamente que es cuestionar ese cliché tan simplón del autor que hemos heredado de los románticos y que no existía en la época de Shakespeare. Yo tengo que decirle siempre a mis estudiantes, no empiecen sus ensayos, por favor, cuando dicto Shakespeare, diciendo Shakespeare es el más gran autor de todos los tiempos, porque uno, es muy discutible, por fortuna, sería terrible que fuera el caso. Segundo, es una afirmación poco interesante. Y el mismo Shakespeare no tenía ni idea de que era un autor canónico. Es decir, que lo de las fuentes, lo interesante es que nos obliga a ver que algo que es cierto incluso hoy, pero era especialmente cierto en esa época. El autor no es ninguna figura única, genial, que habla solo, que dice cosas que nadie ha dicho antes. Es alguien que está dialogando con todo el contexto y procesando y reescribiendo un montón de cosas. Y es una visión mucho más interesante del arte, que esa visión que es muy mediática, muy el artista, el gran artista. Es una imagen aburrida, en realidad, un estereotipo. Sí. Bien, pues, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta es un poco distinta y se va en otra dirección, pero sí tiene mucho que ver con el asunto de la recepción y de la reinterpretación de Shakespeare. Yo llevo mucho tiempo queriendo hacer esa pregunta a algún especialista porque la tengo. Una de mis obras favoritas de Shakespeare es Noche de Reyes. Yo soy una gran fan de Noche de Reyes porque para mí es una pieza muy cómica, muy festiva, muy carnavalesca. Y parte de eso depende de que el personaje de Malvolio sea realmente ridículo. Y he tenido la suerte de ver ya 4 representaciones, 4 versiones de esa pieza, 3 en teatro, pues una muy recientemente en streaming, no físicamente, pero 2 físicamente, y otra película. Y 2 respetan esa visión muy festiva y carnavalesca y se burlan despiadadamente de Malvolio. Pero las otras 2, la última es la de la National Theatre. No sé si usted la vio, y es magnífica, pero hace lo que es muy de moda hoy en día, que es sacar a la superficie y poner en el centro el potencial trágico que muchas veces tienen las comedias de Shakespeare. Y entonces ponen a Malvolio a ser el protagonista y como el héroe trágico de la historia. Lo hacen muy bien, la versión del National Theatre era una muy bella puesta en escena, pero a mí me deprime un poco porque yo creo que Malvolio es la venganza, pues yo creo que es bastante claro que en Malvolio Shakespeare se está vengando de los puritanos que se la pasan intentando cerrar los teatros y censurar la comedia. Y entonces me parece un poco triste que perdamos esa
¿cómo decirlo? Ese júbilo de esa venganza cómica contra los puritanos. No sé qué piensa usted del asunto. Bueno, en este momento acabo de recordar que en la obra, cuando un personaje dice que Malvolio es un puritano, le dice, ¿qué puritano? Este es un egoísta, este es un ambicioso. Y efectivamente lo demuestra cuando, creyendo estar solo, dice, empieza a fantasear, a imaginar que se va a casar con la dama, de la cual es mayordomo. Entonces yo creo que el propio Shakespeare ya da la corrección. Puede que tenga rasgos puritanos, pero él es un señor que va a medrar todo lo que puede. Y efectivamente lo va a hacer, si es necesario, a costa de los demás. Que tiene también su lado negativo, no lo olvidemos, que es el que el personaje negativo que siempre Shakespeare mete en sus comedias. En las comedias de Shakespeare siempre hay alguien que podemos llamar el extraño, the stranger, si quieren llamarlo así, algunos, que no encaja en el grupo de la comedia. El grupo de la comedia, todos quieren divertirse, pasarlo bien en esta vida, con la idea esta de que la vida es breve, etcétera, pero el caso es que siempre hay uno que va a fastidiarles la vida a estos. Shylock en El Mercader de Venecia, Don John en esta, ¿cómo se llama? Mucho, bueno, en español la traducen mucho ruido y pocas nueces, yo la traduje como mucho ruido por nada, que es como está en inglés, much ado about nothing. Y ¿cuáles vienen más? As You Like It, como ustedes, también hay ahí personajes que no encajan del todo, por la melancolía o por la razón que sea. Jekyll. Y Noche de Reyes, usted dice que es su comedia favorita, yo creo que es la mía también, porque artísticamente lo que veo es que Shakespeare empieza, incluso antes del Sueño de una noche de verano, va avanzando por Mercader de Venecia, por las que he dicho, como gustéis, por Mucho ruido por nada, y llega a la culminación que supone Noche de Reyes. Y entonces ahí tiene todos los elementos que ha venido usando hasta ese momento, todos juntos. Y les tiene que dar una solución que sea distinta de todas las demás, porque él siempre va cambiando. Si se observa, él nunca se repite, o pocas veces se repite. Ahora, por lo mismo, yo creo que también tiene usted razón, y quien piense así en el sentido de que Malvolio tiene algo que puede pensarse que es trágico. Es decir, él es víctima de una broma pesada. Y en ese sentido, se puede decir que no lo merece. Bueno, efectivamente, usted ya recuerda al final, cuando sale Fabian y dice, bueno, sí, reconozco que hemos gastado una broma que se nos ha ido de las manos y lo sentimos mucho, etcétera, etcétera. Pero bueno, mire, esto ya ha pasado y le invitamos a unirse a nosotros en la alegría del final de la obra. ¿Y qué dice Malvolio? ¿Y qué dice Malvolio? I'll be revenged on the pack of you. Me vengaré de todos vosotros, efectivamente. Vaya salida, vaya aceptación de la integración en la comunidad. No se integra, él quiere estar fuera de todo eso, ¿no? Y ahí es donde, efectivamente, los directores de teatro pueden tomar la decisión de cargar las tintas sobre el lado, llamémosle, trágico, o no. O decir, mira, lo tienes bien merecido. Por ser tan... A mí me parece que parte de la gracia de la pieza como comedia depende de que no
transformemos a Malvolio en el protagonista. Entonces, claro, como es que no lo es, no sí. lo es. No lo es, como tampoco en el Mercader de Venecia lo es Shylock. No lo es. Ahora, Shakespeare los desarrolla a Shylock con tanta fuerza y tanto vigor que te crees que es el protagonista. Pero la obra no termina con final feliz de él como protagonista. No sé si me explico, no sé si respondo a tu pregunta. Pero lo que pasa, pues ya paro porque otros tendrán preguntas. Lo que pasa con el Mercader de Venecia es que es una pieza mucho más ambigua de todos modos. Entonces no es una comedia así tan festiva, es una pieza que ofrece, digamos, un plato un poquito más, un poco distinto. Entonces no necesitamos, yo no río mucho con el Mercader de Venecia, pero tal vez sea una falta mía como lectora. Digamos que me parece que es más coherente esa pieza, o coherente, digamos, acepta más, permite más que Shylock sea ese personaje más ambiguo de cierta forma. No hay, digamos, una tensión tan grande en la pieza entre esa complejidad del personaje de Shylock y el resto de la pieza. Entonces, me parece que tienen libertad, digamos, para darle a Shylock un papel mucho más importante y más, tal vez, más ambiguo de lo que pasa en Noche de Reyes. Pero bueno, es una preferencia mía. Qué pena. Muchas gracias. Tienes razón, porque muchos actores quieren hacer de Shylock. Como muchos actores quieren hacer Ricardo III. Me imagino que muchos se divertirán con Malvolio, ¿no? Debe ser rico hacer Malvolio. ¿Usted conoce una compañía rusa dirigida por un irlandés cuyo nombre siempre se me escapa? Sí, pero no llegué a verla. Yo vi porque su Noche de Reyes. Sí. Ellos hicieron una Noche de Reyes en el Festival de Teatro en Bogotá hace varios años, muchos años. Y el Malvolio era magnífico, era bellísimo. La escena de la carta, Malvolio enloqueciendo en el escenario en ruso, era magnífico, era realmente. Y ahí es donde ya me pierdo. Si era en ruso, ya. No, había sobretítulos. Ya, pero no es lo mismo. Pero era un personaje magnífico, pero era muy cómico, era muy... Toda la compañía eran hombres. Esa vez él trajo una compañía de solo hombres. Lo sé porque he visto esa compañía 2 veces ya y es una all-male company. Sí. Bueno, sí. En la misma línea de pronto de esta conversación sobre el lado de las comedias, yo no sé si se puede reflexionar algo parecido para el lado de las tragedias, que a veces parece, digamos, como que el final termina afirmando una comunidad más allá de la tragedia, digamos, del héroe principal, como pasa precisamente con Ricardo III, en donde, digamos, él por supuesto, finalmente es como el perdedor, pero termina afirmándose de fondo una comunidad que sigue adelante, o en Hamlet. De manera que, así como Patricia decía, como que en la comedia al final hay héroes que no se ensamblan, no logra ese ensamblaje en la comunidad. Por otro lado, en las tragedias tampoco, diría uno, como que se rechaza la comunidad o se disuelve la comunidad, sino que el héroe, de alguna manera, pues tiene un final malo para él, pero hay algo más allá de él, que es una restauración del orden, una vuelta al orden, o uno podría decir algo así, de esos finales de tragedia de Shakespeare. Sí, bueno, alguien dijo que la tragedia es una comedia que sale mal, ¿no? Y bueno, efectivamente, si vamos a una tragedia primeriza de Shakespeare como es Romeo y Julieta, lo vemos claramente. Pero también lo que está diciendo usted ahora mismo, el individuo en el conjunto que le rodea, en su contexto. Y lo vemos también ya en Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta deja bien claro que tanto Romeo como Julieta quedan cada vez más aislados en el conjunto. Porque ellos tienen una ambición amorosa y ni los amigos
de Romeo la comparten, ellos están pensando en el sexo, y lo mismo pasa con la ama de Julieta, la nodriza, también piensa en el sexo, no piensa en otra cosa. Entonces, bueno, no podemos negar que hay sexo también aquí en este como en cualquier otro amor, pero al mismo tiempo lo que pasa es que es una experiencia que los va aislando a ella de su familia, a Romeo de su familia, y al final se quedan totalmente solos, porque hasta incluso el padre, el fray Lorenzo, el que ayuda tanto a casarlos y todo lo demás, cuando están ahí abriendo la tumba, oye ruido, que viene la autoridad y sale corriendo. Y la deja ahí a Julieta, ella sola allí, en la tumba, ante el cadáver de Romeo. O sea que hay efectivamente todo lo que está diciendo ya, incluso en la primera tragedia, digamos, madura de Shakespeare, ¿no? Y no digamos en las que siguen, al llegar ahí ya a las 4 grandes, ¿no? Fíjese en Hamlet. Hamlet es un individuo que está solo en el palacio no, rodeado de gente que lo está espiando. Hay una red de espionaje en toda la obra, en un ambiente totalmente claustrofóbico. Se queda solo porque comprueba o cree comprobar que Ofelia lo traiciona. La madre se ha casado con el tío y él sabe que el tío mató a su padre. En fin, está totalmente solo. Y la soledad la encontramos hasta en Macbeth, por ejemplo. Macbeth tiene un aliado en su mujer, pero la mujer poco a poco va degenerando. Él acaba, como sabemos, en sonambulismo y en suicidio, y él, en cambio, desde el momento en que ella va declinando, él va ascendiendo como criminal, pero se va quedando solo. Así es. ¿Y qué le pasa a Ricardo III? Que, bueno, no sé si Ricardo III es una tragedia o es un drama histórico, pero es otra discusión. Para todos los gustos, pero Ricardo III dice eso, la sensación de que nadie me quiere, estoy yo solo, etcétera, y es como termina la soledad del héroe trágico, héroe en el sentido técnico de la palabra, ¿no? No sé si con esto voy respondiendo a... Sí, claro que sí. No, pues podríamos continuar discutiendo más sobre este aspecto, pero yo creo que con la intervención de la profesora Patricia podemos abrir también un capítulo que es en el que usted, digamos, justamente como investigadora ha abierto un camino que a mí me parece pues maravilloso, que es el camino de la investigación sobre la recepción de Shakespeare en España y en el contexto también de la recepción europea. Entonces quería como que entráramos un poquito ya para abordar un último bloque de temas en este conversatorio. Hablar un poquito de la recepción de Shakespeare en España. Cuéntenos, digamos, quizá al principio, en grandes rasgos, para todos los que nos escuchan y nos ven, ¿cómo ve usted ese proceso? ¿Cuáles son como las etapas o los momentos centrales de ese proceso de recepción de Shakespeare en el mundo hispánico? Bueno, el primer dato que tenemos de que se está hablando de Shakespeare en España en función de el debate que plantea Voltaire, que no lo podemos olvidar, es en un libro de Mariano José Nifo, que es el primer periodista español, y precisamente lo hace en función del debate que ha abierto Voltaire. Yo no sé si podríamos empezar por hablar de Voltaire y de su influencia en Francia, en el continente europeo y, por supuesto, en España. Yo es que llegué a la conclusión de que no se podía hablar de recepción de Shakespeare en España sin tener en cuenta el conjunto europeo
y la influencia de algunos como Voltaire al principio, en el siglo XVIII, ¿no? Claro, sí. Voltaire es un caso muy especial porque él llega a ser muy importante a pesar suyo. A pesar suyo. Es decir, él pasa unos 2 años, creo, en Inglaterra, exiliado. Vive en Londres y allí aprende inglés, se relaciona con el mundo cultural y aprende mucho. Porque él, como otros, se da cuenta de que Inglaterra tiene ya resueltos varios problemas que todavía tardarán en resolverse en Francia y en el continente, como es la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Periódicos. Cuando Voltaire está en Inglaterra, ya hay periódicos con libertad de prensa. Bueno, todo eso hace que él se interese por el conjunto de la nación inglesa y hable de todo ello, especialmente en un libro que se llama Cartas filosóficas o Cartas inglesas. Y dentro de ese libro hay un capítulo o carta, la número 8, que está dedicada a Shakespeare. Y allí en ese capítulo es donde él intenta, como neoclásico que es, enfrentarse a una obra que no lo es, que es neoclásica, que no es neoclásica. Y entonces él en ese capítulo intenta encontrar el equilibrio entre virtudes y defectos. Y él acepta que está ante un genio de gran vigor, de gran invención, en ese sentido admirable, pero que carece de arte. Entonces, él habla de irregularidades bárbaras en Shakespeare, concretamente en Hamlet, que es la obra que él más comenta. Y ese va a ser el germen del que luego van a nacer otros comentarios, a veces ni siquiera nacer, van a tomarle literalmente la palabra a Voltaire y cada vez que tengan que decir algo de Shakespeare, especialmente algo malo, lo van a decir con las palabras de Voltaire. O sea, farsas bárbaras y no tragedias, y así sucesivamente. Pero es curioso que un poco antes de escribir eso, él ve en Londres Julio César y se queda admirado de la escena en la que Marco Bruto, justo después de haber matado a Julio César, se dirige en el foro a todos los ciudadanos que hay congregados con el puñal en la mano teñido de sangre. Y eso le parece sublime, pero luego dice que en cambio esa obra se ve perjudicada por la mezcla de lo noble y lo plebeyo. O sea, si usted recuerda, Julio César empieza con un grupo de ciudadanos plebeyos que van desfilando por Roma para celebrar la vuelta de Julio César. Y les salen al paso senadores republicanos que dicen que les preguntan que no hay nada les dicen que no hay nada que celebrar. Bueno, pues la presencia de zapateros, remendones, etcétera, en la calle, eso le parece horroroso a Voltaire, porque no concibe que en una tragedia como esa pueda haber dentro de la misma tragedia plebeyos y nobles. Y lo mismo pasará cuando comente Hamlet y observe que, por ejemplo, cuando Hamlet vuelve de Inglaterra, de su fallido viaje a Inglaterra y vuelva a Dinamarca, pase por el cementerio y se encuentre con que están cavando la fosa de Ofelia y están tirando cráneos al aire libre como si fueran pelotas. Entonces, él critica esa escena mucho, dice que nada, cómo se le ocurrió a Shakespeare escribir esa barbaridad, etc. Bueno, pues
Hola, hola. Creo que perdimos por un momento al profesor Ángel Luis. Vamos a esperar un momento a ver si el profesor Ángel Luis se puede conectar. ¿Ustedes me escuchan? Ok, entonces es la conexión del profesor Ángel Luis. Ahí él se desconecta y creo que se va a volver. Ah, ok, ahí está. Profesor Ángel Luis, ¿nos puede escuchar? Tiene el micrófono cerrado y no podemos verlo ni escucharlo en este momento. Ya lo podemos ver, solamente faltaría activar el micrófono. Ahí. A ver, ahora. Ahora, perfecto. Ya Bueno, tenemos pues, una conexión. lo siento, ha habido un corte tonto porque me decía que la batería estaba muy baja, pero yo estaba funcionando con la red eléctrica. No entiendo por qué ha ocurrido esto. Lo siento. Bueno, No, estoy no, aquí. no. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando de Voltaire. De Sí, bueno, Voltaire y entonces sus a lo que servicios voy es que neoclásicos. Voltaire, Sí. todo lo que le pase a Voltaire va a llegar a España pronto o tarde. Y lo que empieza siendo una relación de amor-odio va a acabar en odio puro, en el caso de Voltaire. Para darle una idea, porque hay hitos en esa relación de amor-odio, ¿no? Pero yo creo que el punto culminante está en la publicación de la primera traducción de las obras de Shakespeare al francés completas. Y lo que ocurre, estoy hablando del año 1776, y lo que ocurre es que esa publicación se puede concebir e incluso demostrar como una maniobra
en favor de Shakespeare y contra el clasicismo que imperaba en los teatros franceses, ¿no? Es curioso porque lo que hacen quienes llevan a cabo esta publicación es dedicar la publicación al rey Luis XVI y asegurarse un alto número de suscriptores entre la nobleza francesa y europea. Y es en la dedicatoria al rey donde aparece por primera vez, parece ser, eso dicen, la palabra romantique, romántico, en francés. O sea, ellos están ya adoptando una postura que se opone a la corriente clasicista. Y lo que es peor para Voltaire es que cuando se dirigen la epístola al rey, dicen, ahora ya podemos decir que Shakespeare va a brillar en la patria de Corneille, de Molière y de, bueno, ¿quién es el otro? Que se me olvida. ¿De Racine, probablemente? Sí, Racine, efectivamente. Va a brillar en la patria de Corneille, Racine, Molière. Y no cita a Voltaire, lo cual a Voltaire le sienta fatal. Y ahí es cuando él ya se va a dirigir a la academia, va a hablar de todo eso en la academia, pero hay una carta privada que escribe a un conde y muestra una irritación enorme contra esta iniciativa. Al traductor lo llama miserable porque dice que, para colmo de desgracias, él fue el primero que dio a conocer a Shakespeare a los franceses y, naturalmente, al resto de Europa. Fui yo, dice, el primero que encontré algunas perlas en su enorme estercolero. Lo dice con estas palabras. O sea que este es ya el remate, o como decimos en el lenguaje taurino, la puntilla para Voltaire. Y todo esto está pasando a España. Y todo esto se va manteniendo, incluso en Francia, a pesar de esa corriente contra el neoclasicismo. Porque no podemos olvidar que el mundo del teatro es distinto. Y en el mundo del teatro se sigue representando a Shakespeare hasta mitad del XIX en la Comédie Française en adaptación neoclásica. O sea que es una lucha larga por establecer en Francia al auténtico Shakespeare. El auténtico Shakespeare no entra tan fácilmente, ni siquiera en Alemania, que es donde empiezan ya antes que en Francia a asimilarlo, a equipararlo a Schiller y a Goethe. Ya es una gran figura allí, como si fuera alemán, y son los primeros que rechazan el neoclasicismo en Europa, los alemanes. Y sin embargo, cuando tienen que poner Macbeth en escena, que lo hace Goethe con un texto de Schiller, ahí intentan por todos los medios darle un toque mínimamente clásico, clasicista, porque si no, la obra fracasa. La obra es demasiado para un público que todavía no acaba de salir del clasicismo en Europa. Y bueno, el libro, ahora ha visto usted, dedico todo un capítulo al estreno de Macbeth en España con una traducción directa del inglés en 1838. Que, bueno, es objeto de una disputa muy amarga entre periodistas culturales, ¿no? Primero, que no quieren que se represente Macbeth. Cuando ya no tiene remedio, pues entonces el principal periodista diciendo, ya os lo dije yo, que iba a haber silbas, que la iban a silbar, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, como digo, es una corriente que tarda en establecerse en España y en el resto de Europa y requiere tiempo. En España, más tiempo todavía.
porque hubo, como sabe, la guerra de la independencia, luego el periodo de Fernando VII, que no fue nada favorable a la cultura de este tipo. Pero bueno, finalmente se puede decir que hacia los años 30 ya Shakespeare estaba más aclimatado y ya el debate entre virtudes y defectos había pasado a la historia o empezaba a pasar a la historia. Ya la influencia de los alemanes, sobre todo de Schlegel, que tradujo a Shakespeare y lo explicó en sus conferencias de Viena, eso ya hundió el debate de Voltaire en la inoperancia. Ya no servía ese debate. No sé qué más podemos añadir. Claro. No sé, antes de pasar a ese otro periodo que sería el del romanticismo, y yo creo que es el periodo clave en el que se construye esta imagen del gran Shakespeare como el gran autor genial, etc. Había una historia con la obra perdida Cardenio y sus adaptaciones neoclásicas. ¿Qué nos puede contar de esa obra perdida de Shakespeare? Bueno, vamos a ver, de Shakespeare y de Fletcher. Shakespeare y Fletcher, es una obra de colaboración, ¿no? Allí lo que pasa es lo siguiente. En 1612 se publica por primera vez en una lengua extranjera el Quijote, traducido. La primera traducción a ninguna lengua extranjera es al inglés. Primera parte del Quijote. Y en la primera parte del Quijote viene la aventura de Cardenio, el loco de Sierra Morena, con quien se tropiezan Don Quijote y Sancho cuando van por la sierra, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un tema allí muy aprovechable y en 1613, o sea, un año más o menos después de la publicación de la primera parte del Quijote en inglés, ya se representa una historia de Cardenio, con una N, y la segunda representación, unos meses después, de Cardena, con O. Pero eso no tiene mucha importancia, porque en aquel tiempo los ingleses no le daban mucha importancia a la O final o a la A final, y acababan pronunciándola de una manera muy parecida. Entonces, eso está documentado, y está documentado también que años después, en 1653, se registra el manuscrito de Cardenio en el registro de libreros de Londres, ¿no? Y ahí pone claramente que es obra de Fletcher y Shakespeare, en este orden, no Shakespeare, sino Fletcher y Shakespeare. Bueno, y ya no se vuelve a saber nada de este Cardenio hasta que en 1727 se estrena en un teatro de Londres una obra llamada Double Falsehood, o sea, doble falsedad, que es presentada como adaptación neoclásica de Cardenio de Shakespeare. Y quien lo hace es un editor de Shakespeare y ocasional dramaturgo también, Louis Theobald. Bueno, entonces, ya le he dicho antes que es muy habitual en toda esta época, en la propia Inglaterra, adaptar todo lo de Shakespeare, pero es curioso que lo que ocurre aquí, al final, es que lo único que nos queda es esa adaptación. Cardenio, el original, desaparece. Entonces, lo único que se puede hacer ahí es reconstruirlo, si es que alguien quiere reconstruirlo, como se ha hecho. Hay ya 2 reconstrucciones de la historia de Cardenio, o bien publicarlo, como también se ha hecho, como tal adaptación, y punto. Entonces hay una buena edición de Brian Hammond, Double Falsehood, y ahí viene una introducción larguísima donde explica todas las complejidades de la obra perdida, la obra adaptada, y cómo todo esto ha sido después estudiado para ver qué puede haber ahí de Shakespeare y de Fletcher. Y la conclusión es que de Shakespeare apenas queda nada, porque la única forma de comprobarlo es, como yo mismo hice, por un programa informático muy primitivo, de hace un montón de años ahora, es
cotejar la traducción de Shelton en la historia de Cardenio con el texto del siglo XVIII, la adaptación. Y ahí, claro, salían paralelos verbales, indudables, pero la inmensa mayoría de esos paralelos era de la parte de Fletcher, no de la parte de Shakespeare. O sea que no nos queda casi nada. Y es que también hay que admitir que ya en el siglo finales del XVII, y no digamos en el siglo XVIII, la lengua de Shakespeare ya parecía antigua a los propios ingleses y difícil. Entonces, cuando hay una obra de colaboración, van más hacia Fletcher, que es mucho más fácil, que hacia Shakespeare, que es más difícil. Ya. Y bueno, después lo que ha ocurrido es que esa obra se ha traducido al español, se tradujo en el 98, si no recuerdo mal, y luego se reimprimió en el 2007 y hace escasamente 2 años hubo una segunda traducción de esta de Pérez, no me acuerdo el nombre, Pedro Pérez Prieto, que había publicado ya su traducción de los sonetos de Shakespeare antes. O sea que él ya fue a Cardenio con el bagaje de su experiencia como traductor de los sonetos de Shakespeare en forma de soneto, además. No sé si con esto voy a... Sí. No, claro que sí. Podríamos justamente acaba de mencionar usted el tema de las traducciones de los sonetos ya en el contexto pues, del siglo XIX. Y podríamos entonces hablar un poquito de ese momento del romanticismo, o más bien del contexto del siglo XIX, y cómo se empieza allí a apropiar a un Shakespeare pues, de una manera completamente diferente, y entran en juego traducciones de los sonetos en donde son protagonistas autores latinoamericanos, cubanos, mexicanos, incluso colombianos, como el caso de Miguel Antonio Caro y de Rafael Pon. ¿Qué nos puede contar de ese proceso? Bueno, para mí fue una sorpresa encontrarme con eso, porque lo que ocurrió fue que me pidieron colaboración para un libro que iba a celebrar la primera publicación de los sonetos de Shakespeare. La primera publicación de los sonetos de 1609, y un año o 2 antes se estaba preparando una edición que se iba a llamar Shakespeare Sonnets Global, mundial. El libro lo preparó un amigo alemán que trabaja mucho en estas cosas y consiguió traducciones de los sonetos de Shakespeare, quiero decir muestras de las traducciones, en 66 idiomas. Wow. El libro está disponible todavía. Y nos pidió a algunos que hiciéramos una selección ofreciendo muestras de traducciones de los sonetos y que escribiéramos un breve ensayo introductorio. Entonces significaba para mí aquello una pregunta a la pregunta. Quiero decir, a mí me preguntan, ¿quieres colaborar? Y yo dije, bueno, sí, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De traducción al español de España o al español de América Latina? Porque si es de América Latina me tengo que poner a investigar, porque no es un campo que no domino plenamente, a pesar de haber encontrado unos años antes unas traducciones también de otro colombiano, como creo que le conté en un correo, ¿no? Sí. Pero estábamos hablando de los inicios, cómo empezó todo, siglo XIX. Y ahí es donde yo me encuentro con una enorme participación de poetas latinoamericanos que entienden que los sonetos hay que traducirlos como sonetos. Esto, claro, después de las traducciones de Luis Astrana Marín, que lo tradujo todo en prosa, y otros como él, que decían que no se puede traducir la poesía si no es en prosa, pues entonces, claro, eso parecía un desafío. Pero en realidad no es así. Es decir,
Es curioso. Fíjese, en 1877, Matías de Velasco, que es cubano, afincado en España, publica un breve estudio de los sonetos de Shakespeare. Y para ir ilustrando su explicación, va traduciendo los sonetos en prosa. En prosa, sí. Por lo tanto, eso es una mera traducción informativa, ¿no? Pero unos pocos años después, Velasco publica su propia colección de sonetos. Y entre ellos incluye su traducción del soneto 149 de Shakespeare en forma de soneto con sus rimas. Y pone traducción de Shakespeare. Bueno, si no hubiera dicho que es traducción de Shakespeare, ese soneto pasaba por original de Velasco. Que está muy bien. Como soneto, funciona como soneto. Sí, claro. Esa es la cuestión. Y entonces, el paso siguiente lo dan precisamente quienes usted acaba de mencionar. Es decir, Miguel Antonio Caro y Pombo. Bueno, Miguel Antonio Caro es interesante. Yo no sé qué escribió Rafael Pombo, pero sí sé lo que escribió sobre la traducción de los sonetos. Y más que de los sonetos, de la traducción de poesía en general. Él no estaba contento con la manera de traducir poesía que se estaba practicando en España y probablemente en algunos países de América Latina, es decir, traducir poesía como prosa. Y él defendió la traducción poética con el ejemplo. Y entonces, cuando llega a Shakespeare, pues traduce varios sonetos de Shakespeare en forma de soneto con su ritmo. Y en la parte teórica, cuando él explica todo lo que hace, dice, es que una extrema fidelidad acaba siendo una infidelidad extrema. Ajá. Lo que está diciendo, ni más ni menos, es que no podemos acercarnos a la traducción de los sonetos con la mentalidad puramente lingüística, de que tal palabra hay que traducirla lingüísticamente por tal palabra, porque entonces lo que sale es otra cosa, no sale un soneto. Así que lo que él ya me parece que es pionero en eso, en lengua española, ¿no? Es que él ya va diciendo, si queremos traducir a Shakespeare y sus sonetos de forma que se puedan leer como sonetos, hay que traducirlos como sonetos. Eso es lo que está diciendo. Okay. Y a él le siguen otros latinoamericanos, Rafael Pombo, por supuesto, y también un grupo de españoles que van publicando en revistas. Y yo encontré casi todo eso en una antología que se llama Antología, le voy a leer porque lo tengo aquí al lado, Antología de líricos ingleses y angloamericanos, en 7 tomos, nada menos, que no se había publicado nada igual hasta entonces y estuvo saliendo en 1915 y 1924. 7 tomos publicados en Madrid y la antología la editó Miguel Sánchez Pesquera, que era venezolano y más tarde afincado también en España. Muchos latinoamericanos entonces, poetas, estaban en España, incluso viviendo permanentemente, ¿no? Y este era uno de ellos porque acabó de magistrado en una audiencia, no sé si era de Málaga o dónde. No. Sí. Entonces, ahí reunió la máxima cantidad posible que se podía reunir entonces de traducciones de los sonetos de Shakespeare en forma de soneto. Ahí están. Eso fue un descubrimiento. Y claro, yo tenía ahí para elegir muestras y todo eso para el libro ese de Shakespeare Sonnets Globals, mundial, ¿no? Y así es como me fui dando cuenta de que había una tradición que había roto Astrana Marín al traducir los sonetos en prosa. Claro, las traducciones de Astrana Marín tuvieron una difusión comercial tan grande en España y en América Latina, pues oscurecieron todo lo demás durante muchos años.
Y hablar de Shakespeare era hablar de las traducciones de Astrana. Y claro, pues para mí el hallazgo de estos poetas españoles y latinoamericanos antes de Astrana, traduciendo los sonetos como sonetos, era una especie de confirmación de que algunos estábamos, en fin, que algunos teníamos parte de razón cuando creíamos que había que traducir la poesía como poesía y los sonetos como sonetos, ¿no? Ya sé que es difícil, muy difícil, pero bueno, pues quiere uno dar una idea. Además, es que fíjese, en algunas obras de Shakespeare sale un personaje diciendo, te voy a leer un soneto. Y entonces, claro, si no se traduce como soneto, el público que esté oyendo eso, ¿qué va a decir? No, Eso claro. no suena a soneto. Sí, claro. Es otra cosa. En As You Like It, como gustéis, allí están todos en el bosque y de vez en cuando hacen composiciones poéticas con rima y todo esto, ¿no? Y dice, te voy a leer esto, te voy a leer este poema. ¡Ay, qué mal rimas! Pues ahí el traductor, si quiere que esto produzca un efecto análogo o parecido en el lector de lengua española, pues tiene que crear algo parecido que le haga decir, pues sí, es verdad, este señor rima muy mal. Tiene que haber alguna rima. Sí. O sea que, bueno, entonces, bueno, pues lamentablemente hay gente en el mundo de la lingüística que todo esto no le gusta, que dice que esto es muy traidor, más traidor que nunca, que esto son traducciones perturbadoras. Bueno, yo a esto pues también puedo responder. Y yo diría que más que traidor, quien traduce así es traidor, porque trae una cultura a la suya propia. Y de esto hay antecedentes. Hay un antecedente muy elocuentes en la propia Inglaterra. ¿Quién introduce el petrarquismo en Inglaterra? Pues dos señores en la primera mitad del siglo XVI que traducen a Petrarca en forma de soneto. Como el soneto no existe todavía en inglés, son ellos los que lo crean. Y crean un tipo de soneto que tiene una distribución de versos que se aparta del soneto italiano, que es el que cultiva Shakespeare. Es decir, Shakespeare no inventa el soneto. Él ya se encuentra con los sonetos de estos dos señores, de Wyatt y Surrey, y se encuentra con una práctica muy habitual en la época, que es la serie o secuencia de sonetos petrarquistas, como los de Sidney, por ejemplo, Astrophil y Estela, que hay un amante, una amada distante, el típico patrón petrarquista, ¿no? Y se pone muy de moda. Se pone muy de moda, todo el mundo escribe series, pero cuando llega al final del 16, empiezan a pasar de moda. Entonces no sabemos qué pasa exactamente con los de Shakespeare, porque hay un testimonio de que algunos de los sonetos de Shakespeare ya están circulando en manuscrito, de mano en mano, algunos de los sonetos, a finales del 16. Como no se publican hasta 1609, pues bueno, parece ser que Shakespeare continuó escribiendo sonetos y que en un momento dado los publicó. Lo que pasó es que cuando Shakespeare publica los sonetos suyos, ya la moda de las series de sonetos ha pasado. Pero, claro, es que tampoco Shakespeare escribe como escribían Sidney y los demás, porque muchos de los sonetos son antisonetos, son antipetrarquistas. Cualquiera que se meta en la lectura de los sonetos de Shakespeare se da cuenta de que eso va por otro camino. Shakespeare no se dirige a una amada, bella, distante, etcétera, como en Petrarca. Se dirige al que parece ser un joven, hermoso. Y a partir del soneto, creo recordar que es el 116 o algo así, ya se dirige a la llamada Dark Lady, o sea, la dama morena, que está resultando constituyendo una especie de triángulo entre tres.
Ujú. a la que acusa de infiel, traidora, etcétera, etcétera. Eso no es nada petrarquista, es todo lo contrario. O sea, que ahí Shakespeare es muy original, muy distinto de todos los demás. En fin, no sé si con esto he No, respondido. claro. Y claro, no, claro que sí. Realmente a mí me parece esta una historia muy, muy interesante de la recepción de Shakespeare en España y cómo los latinoamericanos, digamos, participaron en estas traducciones realmente poéticas o estas versiones poéticas de los sonetos de Shakespeare. Yo creo que podemos tener, no sé, tiempo, quizá nos quedan 10 minutitos para no abusar del tiempo del profesor Ángel Luis. Entonces, de pronto puede haber algún comentario, alguna pregunta del público. Patricia preguntaba si el profesor Pujante ha traducido también los sonetos de Shakespeare. Perdón, no le oigo ahora. Ah, A ok. ver, A ver, ahí. sí, dígame. Sí. Ah, sí, que la profesora Patricia Simonson preguntaba si el profesor Pujante ha traducido también los sonetos de Shakespeare. No, mire, he traducido algunos, pero eso Ya. fue porque me invitaron precisamente con motivo de la celebración del aniversario de la publicación de los sonetos a dar unas conferencias sobre los sonetos. Entonces me pidieron que llevase traducciones para ilustrar la conferencia. Y yo quise, claro, traer sonetos traducidos en forma de sonetos. Pero mi criterio era que tenían que ser los mejores sonetos de Shakespeare, no las mejores traducciones de los sonetos de Shakespeare. No sé si me explico. Sí, sí. Cuando usted se va a los sonetos de Shakespeare en inglés, se encuentra con que hay una serie de antologías, especialmente de poesía inglesa, donde están representados los sonetos de Shakespeare en mayor o menor cantidad, ¿no? Y entonces, en aquellas antologías donde hay una mayor cantidad de sonetos, uno puede observar las preferencias de los editores de esas antologías, y si toma una, dos o 5 u 8 antologías más, o todas las que puede hacer una especie de criba y llegar a la conclusión de que tal o cual soneto son los más populares en lengua inglesa, lo diga yo o no. Es decir, yo puedo, como extranjero, admirar el soneto 18, pero la pregunta es, ¿pero eso es imaginación mía? ¿Qué piensan los anglohablantes? Entonces yo quise asegurarme de que mis preferencias personales coincidían más o menos con las de los quienes editan en antologías los sonetos. Y entonces, claro, eso me creó un problema, que es el de encontrar buenas traducciones de esa selección que yo había hecho. Y ahí es donde ya me tropecé. Encontré algunas muy buenas, por ejemplo, las de Bedia y Mitre, argentino, que utilicé, y luego me faltaban unas cuantas y las traduje yo. Ya. Eso me llevó tiempo. Y después he retocado alguna de Bedia y Mitre. Últimamente, hace un año y pico, las que había retocado las rehice de nuevo, olvidando a Bedia y Mitre. O sea que he hecho unas cuantas. Pero meterme en los 154 sonetos, esos son palabras mayores. Porque traducir sonetos como sonetos lleva mucho tiempo. Tiene que ser muy difícil, muy difícil. Y claro, uno tiene ya unos cuantos años y no sé si va a llegar a tiempo de los 154. No, va a ser más práctico centrarme en todo caso en unos cuantos y ya está. Okay. Bueno, pues no sé si alguien se anima a una última pregunta. Yo no quiero abusar del tiempo del profesor Ángel Luis ni del de ustedes. Aquí ya va a ser la 1 de la tarde. Así que, bueno, yo creo que aquí podemos cerrar. Les recordamos a todos que luego estará esta charla, esta conversación
disponible también para que la puedan ver en video. Y pues le agradecemos muchísimo al profesor Ángel Luis por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido con nosotros el conocimiento de un especialista en William Shakespeare, como ha sido usted en su trayectoria. Pues muchas gracias, y yo también le agradezco a usted la gentileza de haberme invitado, y a todos ustedes por su participación. Ya veo que son bastantes en la pantalla, así que le agradezco mucho su presencia virtual, se dice ahora, ¿no? Ahora se dice, sí. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también, ¿eh? No,